el sello de Dios y la marca del anticristo. Hoy seguiremos avanzando en nuestro estudio del Apocalipsis y su corroboración en la historia del cristianismo. Cuando nosotros consideramos la crisis final del Apocalipsis, vemos que hay una marca que es puesta sobre los que adoran a un impostor y el sello de Dios de aquellos que adoran al Creador y al Redentor. Y ese es el objetivo de nuestro estudio. En el estudio anterior sobre las bestias apocalípticas y el anticristo, nosotros vimos cómo apareció en lo que se conoce como Edad Media alguien que procuró ocupar el lugar de Cristo en medio de la iglesia y el lugar de Dios. Y hoy nosotros vamos a ver la aparición de un nuevo poder que se levantaría en el tiempo del fin. Sigamos en nuestro estudio de Apocalipsis 13. Hay dos bestias que se destacan allí. Recordemos que las bestias no son un término peyorativo, despectivo, sino simplemente reflejan la crueldad de los reinos de este mundo. La primera bestia subía del mar, pero ahora aparece otra bestia que sube de la tierra. La primera bestia tiene que ver con la marca del anticristo romano. La marca que se impondrá sobre todo el mundo es la marca de esa primera bestia o primer gobierno o anticristo. Y luego aparece hacia el final una bestia que sube de la tierra, un gobierno que surge al final e impone esa marca del reino anterior, del anticristo romano, sobre todo el mundo. Recordemos que al final de los 1260 años, en el año 1798, para ser más específicos, el papado romano recibió un golpe mortal. Su poder político no pudo ejercerlo a partir de entonces más. Y se dio a fines del siglo XVIII por la revolución atea o secular francesa. Pero también dice Apocalipsis que habría un poder que aparecería en torno a esta época y que sería un gobierno restaurador equivalente a un cordero. Tendría los cuernos de cordero, lo que revela un carácter noble al comienzo, pero terminaría hablando como dragón en abierta contradicción al final. Y esto se refiere al gobierno protestante y republicano de los Estados Unidos, quienes introdujeron un principio de libertad que se extendió en gran medida a todo el mundo. Cuando quise saber la diferencia entre un carnero y un cordero, le pregunté a un pastor español quien cuidó las ovejas de su padre hasta los 20 años. Y él me respondió, un cordero es un animal noble, pequeño, que dura 1 año de vida, hasta que los cuernos comienzan a tomar la curva y pasa a ser carnero. Le pregunté si había visto alguna vez un cordero enojado. Me dijo, no. Porque el Apocalipsis habla de la ira del Cordero al final, lo que parece también una obra extraña, la ira de Dios al final sobre los rebeldes obstinados. Y entonces le pregunté, ¿y un carnero lo viste alguna vez enojado? Entre los animales de mi padre no, me respondió. Pero, me dijo él, a veces un carnero te da una embestida suave de atrás y te tira al suelo, pero es porque son juguetones. No es porque quieran hacerte daño. Bueno, aquí se representan los cuernos de un cordero
un gobierno diferente que se asemeja al gobierno de Cristo, pero luego termina reflejando el carácter del dragón. Y el cordero es símbolo del reino de Cristo. Más de 20 veces aparece en el Apocalipsis el término cordero, siempre refiriéndose a Cristo, excepto en esta ocasión, porque se trata de un sistema de gobierno que tiene los principios de libertad del cordero, del reino de Cristo. En San Juan 8:36 dijo Jesús: si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. En Apocalipsis 12:16 nosotros vimos, cuando estudiamos las dos mujeres madres del Apocalipsis, que la tierra durante el período de 1260 años, que corresponde a la Edad Media, ayudó a la mujer, a esa iglesia perseguida en Europa. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Huían de la persecución miles de europeos y encontraban en Estados Unidos una tierra de libertad. Sin embargo, de esa tierra surgiría un nuevo sistema de gobierno. Lo encontramos en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? De la tierra, de ese lugar que abrió su boca para que pudieran escapar de la persecución que caía como un río sobre los que no aceptaban los dogmas de los gobiernos y de la iglesia romana en Europa. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Un contraste notable vemos acá para con los gobiernos reales y papales de Europa. Aquí podemos percibir, muchos han percibido en los 2 cuernos el sistema republicano y protestante norteamericano. Al decir sistema republicano no estamos hablando del partido republicano, sino del sistema de gobierno republicano que caracterizó siempre a los Estados Unidos. Es un gobierno republicano y al mismo tiempo protestante, porque allí huían los protestantes en su mayoría. Pero miren cómo continúa la historia profética anticipada del Apocalipsis. Pero hablaba como dragón y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y los moradores de ella adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Tiene la forma de un cordero, pero su hablar termina contradiciendo esos principios de libertad que caracterizaron siempre al reino de Cristo. Escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 495. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación, sigue diciendo, son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su gobierno. Esto fue escrito ya hace más de un siglo, hace cerca de un siglo y medio. Parecía inconcebible que alguna vez la nación norteamericana pudiera cambiar esos principios. Pero sigue diciendo Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 495. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con los 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera
indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Estamos asombrados viendo el acercamiento hoy entre este país republicano y protestante que se levantó a defender los principios de la libertad y condenó al papado romano por sus terribles actos de persecución en la Edad Media. Estamos asombrados viendo cómo ahora en esta época está habiendo un acercamiento cada vez mayor, aún desde la perspectiva de la presidencia de Estados Unidos. Podemos ver aquí a George Bush, hijo, arrodillado frente al Papa Benedicto XVI. Y también podemos ver a Jeb Bush, el hermano, alguien que podría aspirar a ser presidente de los Estados Unidos, también arrodillado ante el pontífice romano. Y aquí se ve una estatua del Papa Juan Pablo II, que fue hecha estando él todavía con vida en Estados Unidos, y a la cual se dirigió el presidente de los Estados Unidos en forma apoteósica, como si fuera casi un dios o un semidios. Sigamos hablando. Dejemos hablar más todavía el Apocalipsis. En el versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Algunos han querido ver un cumplimiento en la bomba atómica que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Pero la bomba atómica no engañó a nadie y acá las grandes señales tienen que servir o sirven como un medio de engañar a las poblaciones. Tiene que ver con grandes milagros. Y el protestantismo norteamericano ha caído bajo un sistema carismático pentecostal en donde el énfasis está puesto en los milagros más que en lo que así dice el Señor. Los protestantes de los Estados Unidos, escribió Elena de White, siempre en ese libro maravilloso, El conflicto de los siglos, que anuncia los eventos finales. Serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora se habla de una imagen del anticristo romano que sería puesta de tal manera que sirviese de honra, de reconocimiento a la autoridad anterior que había recibido el golpe mortal porque se le había quitado su autoridad política. Y sigue diciendo en la página 496 del libro El conflicto de los siglos. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Al decir manda a los moradores de la tierra, muestra que no lo hace por sí mismo, sino por el pueblo. Y esa es una característica clave en el sistema de gobierno norteamericano. Cuando la iglesia se corrompió, sigue escribiendo Elena de White, al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. Esto es histórico. Nadie, ningún autor, sea católico, protestante o secular, va a negar estos hechos porque están enmarcados en la historia de Europa en la Edad Media. De manera que
concluye Elena de White que para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Y estamos viendo intentos cada vez mayores, presiones de distinta naturaleza para imponer aquí ciertos principios que consideran básicos del cristianismo. Estamos viviendo en una época en donde están buscando unirse las iglesias y lo más sorprendente de todos es que hasta la Iglesia Católica y los evangélicos que fueron siempre enemigos o reaccionarios contra cualquier avance de la influencia católica están ahora acercándose. Por eso ustedes pueden ver en esa lámina que extraje de un libro que se titula Evangelicals and Catholics Together, Evangélicos y Católicos Juntos. Una catedral católica cortada por el medio y un templo protestante cortado por el medio y pegados. Y allí destacan cuántas cosas se tienen en común y la conveniencia en no tocar las cosas que los diferencian. Quieren imponer sus acuerdos, esas cosas que tengan en común, quieren imponerlas a las autoridades civiles. Y como lo veremos en un tema futuro, los intentos de unión de las iglesias tienen como propósito principal imponer sus acuerdos a las autoridades civiles, porque en el número encuentran poder. Bueno, van a unirse a toda costa. Estuvieron siglos y siglos peleados y no se pudieron poner de acuerdo y ahora tampoco se están pudiendo poner de acuerdo en muchas cosas. ¿Para qué se van a unir? Se van a unir a toda costa. Elena de White advertía que se iban a unir basados en puntos comunes de doctrina y eso es lo que destaca ese libro y lo que están destacando esos intentos de unión. Sigamos con esta historia anticipada, en este caso por Elena de White, a quien nosotros los adventistas creemos que Dios le dio una revelación de los tiempos finales. Dijo ella, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Volvamos al Apocalipsis, Apocalipsis 13:15, la parte final del drama, el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, porque había recibido un golpe de muerte ese principio de unión de iglesia y Estado, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En otras palabras, se volvería otra vez intolerante como en la Edad Media. Muchos creen eso es imposible, pero las advertencias están viniendo hoy no solamente de los religiosos que ven ante el terrorismo y ante tantas otras cosas la preocupación de los gobiernos mundiales, incluyendo el de Estados Unidos, de controlar la vida de cada uno. Eso está viniendo no solo de los religiosos, sino también aún de muchas autoridades seculares, el temor a que eso ocurra. Y la crisis final del mundo será tan grande que hasta se impondrá otra vez la pena de muerte. Se expedirá contra todos los que tienen el sello de Dios un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate, dice la página 663 de este libro. En diciembre del año 2013, estaba en Famayá, en la provincia de Tucumán, en Argentina, dando conferencias. De repente la policía decidió hacer huelga.
Y allí se vio el valor de la policía, que es un freno para mantener las masas. Es un freno porque controla los movimientos populares que pueden ser crueles. Y al hacer huelga la policía se levantó muchísima gente, miles, a robar, a romper y a saquear supermercados y muchos otros lugares. Tuve que suspender un día la conferencia. A la noche siguiente iba a dar otra vez la conferencia, fui a darla y al volver me enteré que estaban por atacar el hotel donde estábamos parando. Y me preocupé un poco y le dije a mi esposa, ¿y si nos vamos de acá, Santiago del Estero, una provincia que está cerca, podemos parar allí hasta que pase este vendaval? Pero vino la hotelera, la esposa del dueño del hotel, y sabiendo que era pastor, me pidió, pastor, ore por nosotros que quieren venir a atacar esta noche. Y me dije, no puedo ser cobarde. Así que decidimos orar con mi esposa. Y vinieron a la noche, ellos pusieron alambres de púa, taparon los ventanales con madera, hasta tenían licencia con un revólver y pusieron una picana eléctrica en el alambre de púa. Y vinieron grupos de 50, 70 en distintos lados, pero no se atrevieron a avanzar. Parecía que avanzaban, pero se quedaban hasta que se escuchó un tiro y se desbandó todo ese grupo. Bueno, esto me permitió ilustrar o ver lo que ocurrirá cuando se permita al pueblo, incluso hasta que mate a los disidentes. Y hacía que a todos, sigue diciendo Apocalipsis 13, versículos 16 al 18, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, concluye el capítulo 13 del Apocalipsis. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, es decir, el número del anticristo romano, pues es número de hombre y su número es 666. Y el siguiente capítulo empieza mostrando un contraste. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Vemos acá una marca en la mano o en la frente, señal de obediencia o de sumisión cuando es en la mano, aunque no haya convicción, y señal en la frente de convicción de aquellos que se someterán a esa imagen de la bestia, a esa unión de iglesia y Estado que terminará honrando al anticristo medieval, que ahora resurge otra vez en su poder. Y por el otro lado, encontramos que hay 144,000 que tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Vayamos al quinto sello. Lo consideramos unos días atrás. Habla de la gran tribulación medieval. Dice Apocalipsis 6:11. Entonces les dieron a cada uno un vestido blanco. En la revisión de aquellos que sellaron su pacto con Dios, se ve que ellos, los mártires, se consideran los mártires y en la corte celestial les concede un vestido blanco, las ropas de la justicia de Cristo. Y se les dijo que descansaron un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son los que pactan cuando vamos al sexto sello ahora? Esos que iban a ser muertos también. ¿Quiénes son los que pactan con Dios en el sexto sello? Viven en el tiempo del fin y son testigos de las señales que Jesús anunció para esa época.
¿En qué consistieron las señales que anunciaban la venida de Jesús? En primer lugar, el quinto sello tiene que ver con la persecución causada por la palabra de Dios. En Mateo 24-29 Jesús se refirió a lo que Juan ubicó en el quinto sello. Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. En el siglo XVIII se dieron dos movimientos de liberación, la liberación protestante y la liberación secular. La revolución protestante norteamericana en el siglo XVIII y la revolución atea francesa, que bajo el grito liberté, fraternité, égalité, creo que no necesito traducirlo, se levantaron contra la opresión de papas y de reyes y acabaron con el reinado y también con la misma iglesia en un cuadro de persecución a los religiosos espantosa. Jesús advirtió acerca de la larga tribulación medieval de 1260 años. Dijo, si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24-22. Por lo cual algunos principios de libertad se fueron dando ya antes. El protestantismo apareció en el siglo XVI y logró encaramarse en algunos estados que al principio fueron intolerantes también, pero esos principios de libertad que ellos trajeron fueron abriendo más y más el panorama a tal punto que desembocaron en la Revolución Norteamericana, trayendo como resultado un principio de libertad jamás alcanzado antes en la historia de la humanidad. Y esto aparece en el mismo orden profetizado. El terremoto de Lisboa tuvo lugar en 1755. Fue el terremoto más terrible de Europa que se conoce. El 19 de mayo de 1780 se dio el oscurecimiento del sol, que no tuvo que ver con un eclipse que duraría por un poco rato, sino que duró gran parte del día. Los animales volvieron a sus establos y hasta se cancelaron reuniones, etc. En la misma noche la luna se enrojeció como sangre y el 13 de noviembre de 1833 se dio la mayor caída de meteoros. Meteoros, algunos tan grandes que algunos los comparaban casi a la luna y algunos hasta podían leer a medianoche. Eso despertó la atención de mucha gente, entre otras profecías más, para ver que estábamos entrando en una nueva era, la era denominada por el libro de Daniel como tiempo del fin. En el quinto sello se les dijo a los mártires de la Edad Media que descansasen todavía. Es el descanso de la muerte. Dejarán de descansar en el día de la resurrección final. Y cuando el tribunal celestial complete el recuento de la última generación de fieles perseguidos, entonces ellos recibirán la bendición de la vida eterna. Vemos entre el quinto y el sexto sello dos generaciones. No todos los que sufrieron la persecución durante la gran tribulación, como la llama la Biblia en el quinto sello, fueron mártires. Tampoco todos los que pasen por la tribulación final en el sexto sello morirán, pero habrá sobrevivientes. La corte celestial asigna las ropas blancas primero a los que murieron en Cristo en el quinto sello, pero deben esperar en la tumba hasta que se consume el triunfo de la última generación en el sexto sello, la generación que recibe el sello de Dios en la frente. En la epístola a los Hebreos, el capítulo 9, los versículos 27 al 28, dice, así como está ordenado que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una vez. Y después se enfrentan el juicio. ¿Cuándo viene el juicio? Después que mueren. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar
a los que lo esperan. En Apocalipsis 11:18, en conexión con la séptima y última trompeta y la época del juicio, el tiempo del juicio, dice: ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón o la recompensa a los santos y de destruir a los que destruyen la tierra. Allí vemos que están los que mueren, son juzgados primero y luego vienen los vivos que recibirán la recompensa final. Dijo el apóstol Pablo en relación con el juicio, que los que duermen resucitarán primero, los muertos en Cristo, y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. El juicio comienza con los muertos y termina con los vivos. La recompensa la obtienen ambos al mismo tiempo. Algunas citas de Elena de White llaman la atención. Leamos algunas. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. El número de sus súbditos está completo. Otra cita. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Una cita más. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Las ropas blancas. ¿A qué representan las ropas blancas? Cuando nos bautizamos se nos dan ropas blancas y debemos, a medida que transitamos en este mundo, lavar esas ropas en la sangre del Cordero. Pero se muestra también en el Apocalipsis que al final el juicio otorga las ropas blancas oficiales y definitivas de los redimidos. Representa la justicia de Cristo. La promesa que Jesús dio a la quinta iglesia es: andarán conmigo en ropas blancas aquellos que venzan. Y el que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y sus ángeles. Vamos al sexto sello. Y allí termina de describir, después de las señales del comienzo del tiempo del fin, que tienen que ver con las señales estelares que mencionamos. El cielo se replegó, dice Juan, como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Aquí vemos algo que no es fácil ver en este mundo, que un cordero literal se enoje, pero puede verse cuán repugnante será el mal a la vista de Dios después de desoír tantos llamados de misericordia y arrepentimiento, como eso extraño de que se dé la ira del Cordero, el castigo final. ¿Por qué? Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer en pie? Esta es la primera pregunta significativa que encontramos en el Apocalipsis. ¿Quién podrá permanecer o quedar en pie? Apocalipsis 6, 17. La respuesta se la da en el capítulo 7. Los 144,000 sellados en sus frentes son los únicos que podrán permanecer en pie ante la venida del Hijo del Hombre. Después de esto, en el capítulo 7, dice Juan: vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra
que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Habría un tiempo de contención. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Querido amigo que me escuchas, si este mundo no ha llegado ya a su fin, y los peores cataclismos no han caído sobre la humanidad, es porque todavía Dios está controlando los vientos a través de sus ángeles para poner el sello de Dios en la frente de aquellos que serán protegidos de esa destrucción final. Y hoy el número de los sellados, dice el apóstol Juan, 144,000. Las 7 plagas postreras caerán cuando estén ya sellados todos aquellos que serán salvos. Antes de la destrucción final debe completarse el número de los que se librarán de las últimas plagas. ¿Y cuál es el sello de Dios? Digámoslo simple y llanamente, es la ley de Dios. En Isaías 8:16 dijo el profeta, o Dios a través del profeta: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Veamos ahora la segunda pregunta significativa que aparece en Apocalipsis 13:4 en conexión con los 144,000 al final. Cuando resurja el poder del anticristo romano, cuando todas las naciones terminen honrando la autoridad en algún punto especial del sumo pontífice romano, y cuando se unan la iglesia y el Estado y los protestantes y los católicos y los paganos y toda clase de religión en la gran Babilonia de los últimos días, la pregunta que se hará es: ¿quién es como la bestia, como el anticristo romano, y quién podrá luchar contra ella? La respuesta la da el siguiente capítulo. Otra vez, los 144,000 serán los únicos que podrán resistir al dragón y a la bestia. Símbolos del Apocalipsis, por supuesto. Está en Apocalipsis 14:1. Miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. El nombre del Cordero y de su Padre. ¿Quiénes lo tienen? Los 144,000. ¿Dónde? En su frente. El nombre de la bestia, del anticristo romano. ¿Quiénes lo tienen? Todos los demás moradores o habitantes de la tierra. Apocalipsis 13, versículos 12 al 17. Y habrá una confrontación final. Dice Apocalipsis 14, los versículos 9 y 10. El último mensaje de los 3 mensajes angélicos finales que se dan al mundo, que aparece en Apocalipsis 14, dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero de Dios. Por un lado está el nombre del anticristo, representado en el número 666. Dice Apocalipsis 13:6, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El nombre del anticristo es un nombre blasfemo. Y para poder dar con el significado del número en conexión con el nombre, tenemos que buscar un título especialmente blasfemo. Y por el otro lado estaría el nombre de Dios y el nombre del Cordero en aquellos a quienes Dios protegería al final. Comencemos preguntándonos, ¿dónde puso Dios su nombre en la antigüedad? Respondamos en forma directa: en su templo, en el lugar de su presencia. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 29, dijo el rey Salomón al inaugurar el templo en su oración inaugural:
estén tus ojos abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. También el libro de Deuteronomio, el capítulo 12 y el versículo 5, llamó al tabernáculo de la morada de Dios, al templo de Dios, la morada de su nombre, el lugar donde Dios habita, el lugar donde está la presencia de Dios. Mi nombre estará allí, dijo Dios, y esa es la morada de su nombre. ¿Y en qué lugar de ese templo estaba el nombre de Dios? En el segundo libro de Samuel, el capítulo 6 y el versículo 2, se nos dice, el arca de Dios que lleva el nombre del Señor Todopoderoso que habita entre querubines. Estaba dentro del arca. El arca llevaba el nombre de Dios. ¿Y qué había dentro del arca? Estaba la ley de Dios. Levítico 22, 31 y 32 dice, guardad mis mandamientos y cumplidlos. Yo soy el Señor, no profanéis mi santo nombre. Acá vemos que guardar la ley de Dios implica honrar el nombre de Dios. Desobedecerla es deshonrar, profanar el nombre de Dios. Ezequiel, el capítulo 20, 12, habla también de uno de los 10 mandamientos que contiene la señal o el sello de Dios. Dice, también les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, o el Eterno, el que los santifico. Vayamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús que era Él con respecto al sábado? En el Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, versículo 28, dijo Jesús, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. De manera que el sábado le pertenece. Él es el Señor de ese día. Y si nosotros guardamos el sábado, que está en la ley de Dios, entonces le pertenecemos. En Isaías 58, versículos 13 y 14, se vuelve a mostrar que el séptimo día de la semana, no el primero, el sábado es el día del Señor. Dice allí, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, el día del Señor, versículos 13 y 14 de Isaías 58. Y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré. El sábado es señal de pertenencia al Creador. Les di mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos. Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Versículo 20 dice otra vez, santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Queremos pertenecer a Dios. Guardemos el día del Señor, el día de Cristo también, porque Él dijo que era el Señor del sábado. ¿Cuáles son las características de un sello? En primer lugar, debe tener el nombre, y vemos que la ley de Dios dice que el nombre es Jehová, o Yahvé, mejor pronunciado, el Eterno. También tiene que mostrar la autoridad de su dominio. Es el Dios del cielo y de la tierra. Esa es su propiedad. Y su función es el Creador. Vemos el nombre, el Eterno, el territorio. Cielo y tierra le pertenecen y el título es el Creador. Eso lo encontramos en el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que contiene el sello de Dios? Esto es su nombre, su cargo y su jurisdicción. Leamos Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. El sábado es el día de reposo del Señor tu Dios, el Eterno, Yahvé. Porque en 6 días el Eterno, Yahvé, hizo el cielo, la tierra y el mar. Es el Creador.
y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Vayamos a la epístola a los Hebreos en el capítulo 8 y el versículo 10. Allí vemos que se confirma el mismo principio porque el apóstol está citando el Antiguo Testamento. El sello de Dios y la ley de Dios están en la frente de aquellos que siguen al Señor. Dijo Dios, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde más exigió Dios poner su nombre, su ley en la antigüedad? Leamos Deuteronomio 6, versículos 6 y 8. Estas palabras que te mando hoy, los 10 mandamientos que aparecen en el capítulo 5, el capítulo anterior, estarán sobre tu corazón. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Aquí vemos que la ley de Dios es el sello de Dios otra vez. En Éxodo 13:9 Dios dijo, será una señal sobre vuestra mano y como un memorial ante vuestros ojos para que la ley del Eterno esté en vuestra boca, por cuanto con mano fuerte el Señor os sacó de Egipto. Ahora, ¿quiénes no reciben la marca de la bestia? Los que tienen el sello de Dios. En San Juan 14, 21 al 23 dijo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, será amado de mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él, y vendremos a él y haremos con él morada. Dios quiere poner su nombre en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios quiere poner su nombre, su ley, escribir su ley en el corazón. Por eso dijo Jesús que el Padre y el Hijo vendrían a él y harían morada en él, y Dios no puede morar donde no está su ley. Así en el antiguo Israel puso su ley en medio del templo y dijo, esa es la morada de mi nombre. Estaba implicado en los 10 mandamientos. Dios quiere, Cristo quiere también, hacer un templo en cada vida humana donde pueda poner su ley y mostrar su gloria. Quiere templos vivientes. Los 144,000 son templos vivientes antes de la venida del Señor, con un mundo rebelde que tiene la marca de autoridad de un impostor y que no adora a Dios conforme a los dictados que aparecen en su ley. Dios tendrá un cuerpo de gente simbolizado por el número 144 como un ejército al que organiza, un ejército espiritual, para obtener la herencia prometida. El nombre de Dios está en sus frentes, dice Apocalipsis 14:1. Y no fue encontrada mentira en sus bocas porque son sin mancha, Apocalipsis 14:5. Todos sus mandamientos son verdad, dijo David. ¿Y por qué no se halló mentira? Hay un juicio, porque ellos no son mentirosos, dijo el apóstol Juan. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Ellos, los que profanan el nombre de Dios, son los que no guardan sus mandamientos. Donde Dios pone su ley, pone su nombre. En esta enciclopedia católica se escribe lo siguiente con respecto al día que contiene el sello de Dios. La iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, o sea, el séptimo día de la semana, al primero, ¿cuál iglesia? La iglesia de Roma, porque Cristo no cambió esa ley. Hizo que el tercer mandamiento, en realidad es el cuarto, pero hay una división diferente en el catecismo romano. Hizo que el tercer mandamiento se refiera al domingo y como el día santo y el día del Señor. Pero ¿cuál es el día del Señor? Lo acabamos de ver en la Biblia. Es el sábado. Es el día del Creador y del Redentor. El Papa Juan Pablo II, seguido por Benedicto XVI y ahora por Francisco
el Papa Francisco, han estado haciendo un llamado para recuperar el alma histórica de Europa. ¿Qué es lo que implican por el alma? El alma es la iglesia, dijo Tomás de Aquino, el cuerpo es el Estado. Quieren que otra vez se imponga el alma, se imponga la iglesia, porque es el alma el que manda al cuerpo y no el cuerpo al alma. Aunque no lo expresan así, pero eso está contenido en ese principio que en el siglo XIII impuso Tomás de Aquino y que sirvió de fundamento para ese principio de unión de iglesia y Estado. Ellos quieren una Europa confesional y están queriendo imponer el domingo como una marca de identidad y unidad europea. Por eso, a través de sindicatos, a través de la unión de las iglesias, se están presionando cada vez más, no solo en Europa, sino a veces en Estados Unidos también y en Latinoamérica, para imponer el domingo como la marca de la autoridad del pontificado romano. Ahora, ¿por qué blasfema contra Dios y su templo? Porque quiere ocupar el lugar de Dios en la tierra. Y vemos cómo requieren que se arrodillen, se postren ante Él. Dice Apocalipsis 19:10, Juan dice, me postré para adorar al ángel que le revelaba estas visiones y me dijo, no lo hagas porque yo soy siervo contigo, adora a Dios. Pero acá no solo se acepta, sino que se requiere que se postren delante de los pontífices romanos. Y dice Daniel 7:25 que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Eso se dio al intentar cambiar, y lo vimos recién en esa enciclopedia católica, al cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Segunda Tesalonicenses 2:4 advertía, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estas imágenes son más elocuentes que las palabras para los que pueden mirar esto por televisión. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Dijo el apóstol, esto os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El nombre del Hijo de Dios, está el nombre del Padre y el nombre del Cordero, del Hijo de Dios. En la frente estará de los últimos. Satanás trató de poner dudas sobre la identidad de Jesús y dijo, si eres hijo de Dios. En primera de Juan 2, versículos 22, 24 al 24, vemos que habría una negación impostora al verdadero título. ¿Quién es el mentiroso? Dice Juan, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No se necesita hablar mal del Padre y el Hijo, sino pretender representarlos en forma impostora y cambiando la ley de Dios y cambiando sus atributos. Eso es negarlo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Los 144,000 tienen el nombre del Hijo y tienen el nombre del Padre en sus frentes. De todos los títulos que se aplicó Jesús a sí mismo, ninguno resultó más blasfemo para los judíos y exacerbó más sus ánimos que el de Hijo de Dios. Lo mismo vemos después en los musulmanes, quienes lo aceptaron como profeta, pero lo rechazaron como Hijo de Dios, lo que muestra cuánta aversión tiene el diablo por ese título. Aún Mahoma, el profeta de los musulmanes, consideró blasfemo el título Hijo de Dios. Los judíos lo condenaron por declararse Hijo de Dios y los musulmanes acusan al cristianismo de blasfemia por llamar a Cristo Hijo de Dios. Aquí vemos la falsa donación de Constantino, cuando el pontífice romano se atribuyó el título vicario del Hijo de Dios. Estando necesitado el Papa de una ayuda de los franceses para vencer a los lombardos que querían imponerle tributos, cruzó los Alpes, vino con un libro, un documento con letras de oro y en cuero y le dijo al rey Pepino, que pasó a ser rey desde ese entonces, que el mismo santo apóstol Pedro descendió del cielo y le dio ese libro
donde lo reconocía, donde decía que todas esas tierras de Europa le pertenecían al papado, especialmente lo que tenía que ver con Roma, y así quería que Pepino fuera a cumplir, a protegerlo con su ejército. ¿Y cómo es que recibió de Pedro eso? Él mismo bajó del cielo, le dijo. Bueno, hay muchos creen eso es un cuento, pero tuvo poca duración ese cuento en el lado oriental, pero durante la Edad Media, todos los que querían negar como impostora esa donación de Constantino fueron hasta quemados en la hoguera. Hay testimonios claros sobre eso. Y allí se atribuía el título de vicario del Hijo de Dios, Vicarius Filii Dei. Esta es una implantación impostora. Es el título más blasfemo que encontramos de entre todos los títulos del pontificado romano. La Iglesia de Roma cambió la intercesión de Cristo por la de María y la confesión auricular al sacerdote. Andreas Helwig fue el que descubrió en 1643, un famoso filólogo alemán que escribió Antichristus Romanus, descubrió los principios para poder determinar cuál es el título más blasfemo que corresponde al vicario del Hijo de Dios y que tiene que ver con el número 666. Está en Corpus Juris Canonici, ustedes pueden ver Vicarius Filii Dei. Si ustedes suman las letras de Vicarius Filii Dei, ustedes pueden dar que da exactamente el número 666. Sobre sus títulos habría nombres, sobre sus cabezas habría nombres de blasfemia, Apocalipsis 13:1. Estaba cubierta de nombres de blasfemia, Apocalipsis 17:3. Pero de entre los muchos títulos blasfemos, uno sumaría 666 y este es el título. Fue un título especialmente blasfemo para los judíos. Tanto más procuraban los judíos matarlo porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, San Juan 5:18. Pero Jesús era el Hijo de Dios, en él no era una blasfemia. Y respondió Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Hay otros títulos blasfemos que ya vimos, Santo Padre, su santidad, sumo pontífice, vicario de Dios. El Papa León XIII llegó a decir, nosotros tenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. ¿Por qué los 144,000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente? Lo responde Apocalipsis 14:12, porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Resumamos, los 144,000 son templos vivientes del Espíritu Santo que Dios se reserva en un mundo apóstata, en un mundo rebelde, para el tiempo del fin. Tienen fe inquebrantable en su Salvador. Tienen el nombre del Hijo de Dios. Son inamovibles en su fidelidad a la ley de Dios. Tienen el nombre del Padre sobre ellos. Tienen el sello de pertenencia al Señor. Escribió Elena de White, así como la cera recibe la impresión del sello, el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Ellos son protegidos de la destrucción final. En Ezequiel 9, cuando se va a destruir el antiguo templo de Jerusalén, se presenta un cuadro semejante. El Señor llama al varón vestido de lino y le dice, pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros oí que les dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad sin lástima ni compasión. Ellos son sin mancha, dice Apocalipsis 14:5. En el día de la expiación que representaba el día del juicio se daba un veredicto. Está en Levítico 16:30. Porque en este día quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Eterno. Yo quiero preguntarte, querido amigo, que me estás escuchando, ¿quieres ser limpio? ¿Quieres que la corte del juicio te dé las ropas blancas? ¿Quieres
recibir el sello de Dios en la frente para ser guardado, protegido en los últimos días. Yo sé que quieres, por lo cual te invito a inclinar el rostro para concluir con una oración. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, te pedimos que pongas tu sello en nosotros. Queremos guardar tu ley, pero por nosotros mismos esto es imposible. Pero confiamos en Cristo nuestro Salvador y en el respaldo de tu Santo Espíritu para que esa ley pueda ser escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, y te amemos de todo corazón y lo demostremos guardando tus mandamientos. Queremos recibir ese sello, Señor, y las ropas blancas de tu justicia. Invocamos el nombre de Jesús, nuestro Salvador, para ello. Amén.